Hola chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y Collision. En el título hoy vamos a hablar sobre la victoria de Tadej Pogačar en Lombardía. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el vídeo que subí hace unos días. Básicamente es haciendo un tutorial de cómo preparar la lista de participantes para una carrera en este juego del Pro Cycling Manager. Una vez dicho esto y antes de empezar el vídeo, también me gustaría comentaros que sigo estando malo de la garganta, por lo que si notáis que me trabo más de lo habitual o que me falla la voz, pues os pido disculpas de antemano. Una vez dicho esto, pues con la ayuda de Pro Cycling Stats os voy a presentar la clásica, el monumento que teníamos hoy, en este caso, que ya sabéis que era una jornada de 241 kilómetros desde Como hasta Bérgamo. Estos 241 kilómetros, según Pro Cycling Stats, se traducían en 4.600 metros de desnivel positivo, perdonar por el fallo en la voz, y básicamente por las subidas que había en la vida real, pues son las que estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Manager. Vamos a empezar por diciendo varias cosas. Ya sabéis que Peter Serry, pues hoy era la última carrera para el corredor belga del Souda Quick Step. Hoy Zimmerman cumplía años y luego otro corredor que era la última caída, pues era Petit, al igual que Rafael Majka, el corredor polaco de Estel UAE. También en la neutralizada veíamos un fallo mecánico para Michael Gogel, y bueno, una vez que se daba la salida, pues un corredor que ha sido bastante protagonista durante el día, pues atacaba a Quinn Simmons y se iba con otros 10 corredores que ahora mencionaremos. Aureli Soular, el corredor venezolano de el Movistar, pues lanzaba un contraataque, pero no podía hacer nada. Junto a Quinn Simmons, pues había atacado Glibar, Thibaut Guarnalec, Pello Bilbao, Walter Calzoni, Helle Mose, Matthews, Bart Lemen, Diego Pablo Sevilla y Chris Hamilton. Luego también lo intentaban otros dos corredores como eran Luis Vervaeke y Matías Valls, pero este cambio de ritmo no llegaba a ningún sitio. Más o menos cuando llegábamos casi 10 kilómetros de carrera, pues la situación era la siguiente: 11 corredores por delante, que eran Gal Glibar, Thibaut Guarnalec, Pello Bilbao, Lucas Hamilton, Quinn Simmons, Calzoni, Vervaeke, Hellen Mose, Matthews, Matías Valls y Bart Lemen. En este momento, pues ya veis que el único equipo que tenía doble representación al principio del monumento, pues era el Jayco con Hellen Mose y Michael Matthews. Luego hay que decir que Filippo Ganna pues llegaba al grupo 1, también lo probaba el Legnesut, el corredor de 1X, pero no llegaba a ningún sitio, aunque hay que decir que el Legnesut a su rueda se iba a Alessandro De Marchi, el corredor italiano del Jayco, que si no me equivoco también va a poner punto y final a su carrera este año. Los equipos que no habían metido en este momento corredores en la fuga, pues era el UAE, Decathlon, Education First, Red Bull Bora, Astana, Tudor, Groupama, Cofidis, Intermarché, Movistar, 1X, Bardiani y Lotto. Hay que decir que junto a De Marchi y Legnesus se les unió un corredor de Lotto, que en este caso pues era Taminus. A falta de 227 kilómetros, la situación de la carrera era la siguiente: por delante estaba Calzoni, Langelotti, Coert, Filippo Ganna, Matías Valls, Vervaeke, Hellen Mose, Guarnalec, Hamilton, Bilbao, Glibar, Lemen, Matthews, Quinn Simmons. A 15 segundos estaba el trío de Taminus, De Marchi, Legnesut y luego el pelotón a 47 minutos. También lo probaban tres corredores, que en este caso David de Formol lo estaba lanzando a Nairo Quintana, y con ellos se iba un corredor de Decathlon que era Stanomitet, que básicamente este trío pues fue capturado a falta de 226 kilómetros, y ya estábamos a 15 kilómetros de llegar a los pies de Madonna de Ghisalo, que básicamente es la subida que os estoy marcando ahora en el perfil de Pro Cycling Manager. Luego hay que decir que veíamos una caída en la que se veía implicado Sefkus, también Brad Afonso, el corredor de Groupama, que parecía el que estaba más perjudicado. Los equipos que estaban tirando, pues evidentemente era el UAE, ya sabéis, por Pogačar, Decathlon por Persisar, Red Bull pues porque tenía varias bazas, Jan Hindley, Primo Roglic. Luego hay que decir que básicamente la fuga se había conformado ya con 14 corredores, que vamos a volver a pasar a mencionar: Pello Bilbao, Coert, Langelotte, Lucas Hamilton, disculpar, Glibar, Matías Valls, Bart Lemen, Hellen Mose, Simon Vervaeke, Filippo Ganna, Guarnalec, Calzoni y Michael Matthews, que básicamente aquí los únicos que tenían representación, si no me equivoco, son los Jayco con Michael Matthews y Hellen Mose, y luego el Ineos, que tenía tres corredores como son Filippo Ganna, Langelotti y Lucas Hamilton. Luego vamos a seguir comentando. Evidentemente veíamos una caída de Thomas Pidcock en el pelotón, que volvía después de esta caída a subirse por encima, o sea, a subirse a la bicicleta, porque lo estaba explicando bastante mal. Y luego un poquito más tarde, pues a falta de 189, sufrió un
problema mecánico y ya estábamos a 25 kilómetros de la segunda subida, que básicamente era San Gotardo, que si no me equivoco es la que os estoy marcando ahora mismo en el perfil. Luego llegábamos ya, bueno, a falta de 155 estábamos a 10 kilómetros de los pies de Roncola, que básicamente este sí que 100% es este puertazo auténtico, y a falta de 145 kilómetros pues ya la escapada contaba con más de 3 minutos de tiempo. Luego hay que decir que a falta, bueno, cuando llevábamos un poquito más de 2 horas de carrera, pues la media era de 45 kilómetros por hora, pero claro, hay que decir que aquí todavía no había empezado Roncola y por así decirlo no había empezado la altísima montaña de este monumento de Lombardía. Hay que decir que ya, por ejemplo, Germán Darío Gómez, el corredor del Polti, pues empezaba a sufrir en el pelotón y ya se empezaba a quedar la primera gente. A falta de 141 kilómetros, cuando ya estábamos en la subida Roncola, tiraba Pavel Sivakov y Gelemos, el corredor danés de Heiko, pues cedía. Luego hay que decir que Salvatore Puccio también sufría, Gelmose, como os digo, se estaba quedando, empezaba a tirar Damien Novak a falta de 139 kilómetros, se quedaba de la fuga a falta de 138 Guarnalet, que bueno, hay que decir que ya habían hecho 100 kilómetros en carrera, veíamos a Mark Hirschi en el coche del equipo, luego veíamos como a falta de 135 kilómetros pues era capturado Gelmose por el pelotón, luego veíamos como la fuga se había quedado en 12 corredores, Pello Bilbao, Matthews, Vervaeke, Langlotti, Lemen, Lucas Hamilton, Filippo Ganna, Matías Vas, Calzoni, Simon, Glibar y Coer, y veíamos que se confirmaba uno de los abandonos, que en este caso pues era Stefano Oldani. También otro corredor que era capturado por el pelotón a falta de 130 kilómetros era Thibaut Guarnalec, y a falta de 130 minutos, o sea 130 kilómetros, perdonar, los fugados contaban con una diferencia de 2 minutos. Luego hay que decir que ya estábamos, vale, espera que tengo que volver a situar la carrera, disculpad. Vale, ya os había hablado de que estaban a 2 minutos, 130 kilómetros. Vale, pues a 5 kilómetros del puerto de Verbeno, que si no me equivoco es este, pues básicamente veíamos cómo estaban tirando. Se dividía el pelotón porque las bajadas de Lombardía ya sabéis que normalmente son malas y el UAE pues estaba bajando con todo. Y ya el primer corredor en empezar el puerto de Verbeno pues era Filippo Ganna, mientras tanto Lucas Hamilton cedía del pelotón. Luego hay que decir que, perdonar, de la escapada, luego Lucas Hamilton volvía a la escapada y luego el que se quedaba definitivamente pues era Glibar, el corredor del Alpecin. Luego hay que decir que Lucas Hamilton se volvía a quedar, volvía al grupo. Glibar ya definitivamente era capturado por el pelotón a falta de 109 kilómetros y básicamente la situación de la carrera era la siguiente a falta de 100 kilómetros, y es que el pelotón estaba a 2 minutos de la fuga. Luego Lucas Hamilton era capturado por el pelotón a falta de 94 kilómetros y ya estábamos a 5 kilómetros de empezar el paso de la Croseta, que básicamente es el puerto que os estoy marcando ahora mismo. Los escapados ya contaban con una diferencia de 3 minutos porque básicamente el entrenamiento ya no de entre Verbeno y el paso de la Croseta, pues el UAE había parado bastante y como digo la fuga pues había vuelto a aumentar la diferencia en 3 minutos. Ahora mismo la situación de la carrera, casi a los pies del paso de la Croseta, los fugados que contaban con una diferencia superior a los 3 minutos y había 10 fugados, que eran Pello Bilbao, Filippo Ganna, Langlotti, Quinn Simons, Calzoni, Vervaeke, Michael Matthews, Coert, Matías Vas y Lemen. Luego hay que decir que Ben Hindley no. Jan Hindley se caía más o menos cuando el pelotón estaba a punto de empezar el paso de la Croseta y como digo el corredor australiano se caía y la media después de 3 horas 40 minutos pues era de 42 km por hora. Luego Bart Lemen se cedía de la fuga y venía un movimiento importante. A falta de 82 kilómetros atacaba a Quinn Simons en la fuga, que básicamente hacía que se dividiera en varios pedazos. Por delante se iba en solitario Quinn Simons. En el segundo grupo, el primer perseguidor pues era el grupo de Pello Bilbao, Filippo Ganna, Vervaeke y Matthews. Luego el segundo grupo perseguidor era Langlotti, Calzoni, Coer y Matías Vais, y como digo Bart Lemen, que había cedido antes y aquí la diferencia había bajado a los 2 minutos 55. Ya a falta de 78 kilómetros pues seguía liderando la carrera Quinn Simons y ya estábamos a 5 kilómetros de los pies de Zambra Alta, que básicamente es el puerto que veis aquí, después de pasar el paso de la Cruzeta. Aquí seguía el trabajo de Pavel Sivakov y anteriormente, pues a falta de 74 kilómetros, pues habían acogido el pelotón a Bart Lemen y a Calzoni. Luego hay que decir que de la pelotón se quedaba a falta de 64 kilómetros Tina Lerman y Jan Hindley, y también se quedaba, o sea, Jan Hindley
Tina Ehrman, y también se queda Ben Hill, el corredor irlandés de el Education First. A falta de 49 kilómetros, pues básicamente Quinn Simmons en solitario, que se acaba 2 minutos a su grupo perseguidor, ya 2 minutos 55 estaba el pelotón. La situación cuando estábamos acabando el descenso de Zamba Alta y del paso a la Closeta, pues Quinn Simmons líder, a más de 2 minutos estaba el grupo de Pello Bilbao, Filippo Ganna, Vervaeke y Matthews. Luego a 2 minutos y medio estaba Langelotti, Coer y Weiss, y luego a 3 minutos pues estaba el pelotón. Luego ya cuando estábamos a 5 kilómetros de los pies del paso de Uganda, pues evidentemente el UAE ya sí que ponía un ritmo bastante fuerte y seguía haciendo Pavel Sivakov. Evidentemente Quinn Simmons, perdonar, es el que iniciaba la ascensión al paso de Uganda primero. Luego veíamos como Pavel Sivakov, bueno, el pelotón entraba al primer grupo perseguidor, Pavel Sivakov dejaba de tirar y se ponía a tirar Rafał Majka, que como digo, hoy era su última carrera como profesional. Luego a falta de 38 kilómetros dejaba de tirar Rafał Majka y se ponía a tirar Jay Vine, que a los 2 kilómetros pues atacaba la aceleración definitiva de la carrera Tadej Pogačar. A falta de 34 kilómetros Pogačar entraba a la rueda de Quinn Simmons, que le decía que a ver si se podía mantener a la rueda, pero es que el paso de Uganda, la última parte era dura y el corredor estadounidense pues no se podía mantener a la rueda del esloveno. Básicamente unos poquitos antes de llegar al, digamos, al punto alto del paso de Uganda, pues primero Tadej Pogačar, segundo Quinn Simmons a unos 15 segundos. Luego en el segundo grupo perseguidor estaba Isaac del Toro, Paul César, Remco Evenepoel y Storer. Luego en un cuarto grupo pues estaba Jay Vine, Egan Bernal, Thomas Pidcock, Primo Roglic, Wout de Broes y Julian Alaphilippe, el corredor francés. Vamos a seguir comentando cositas, que bueno, hay que decir que básicamente se quedaba Paul César del grupo 3, el corredor francés del Decathlon. Luego Remco Evenepoel y Storer llegan a la rueda de Quinn Simmons, que básicamente el único que aguantaba, porque Isaac del Toro se había quedado anteriormente, que no lo he comentado. Pero primero, como digo, se quedaba Paul César, al poco Isaac del Toro se quedaba y luego Remco Evenepoel pues intentaba apretar al señor Storer cuando llegaban a la altura incluso de Quinn Simmons, que como digo Quinn Simmons empezaba a sufrir, veíamos una caída de Carapaz a falta de 27 kilómetros y básicamente pues como digo Isaac del Toro llegaba en el descenso del paso llegando a la altura de Quinn Simmons a falta de 18 kilómetros concretamente y a falta de 11 kilómetros por la situación de la carrera a la siguiente. Primero Tadej Pogačar, Remco Evenepoel en solitario a 1 minuto 10, a 1 minuto 21 Michael Storer porque el corredor belga al suizo del Tudor la había soltado en el descenso del paso de Uganda. Luego el tercer grupo perseguidor pues era básicamente Isaac del Toro y Quinn Simmons, y luego el grupo de Roglic ya a más de 4 minutos. El incidente de Remco Evenepoel en el cole de Aperto, básicamente porque se ha parado como una moto, llegaba la de la policía, también se paraban, pero lo ha podido solucionar rápido y básicamente hay un dato que no he dicho al principio. Tadej Pogačar ganaba, que básicamente empata victorias en Lombardía con Fausto Coppi. Además, las 5 victorias de Tadej Pogačar seguidas. Luego Remco Evenepoel sumaba la segunda posición y el podio lo cerraba Storer. Cuarto Quinn Simmons, quinto Isaac del Toro, sexto Thomas Pidcock, séptimo Paul César, octavo Egan Bernal, noveno Jay Vine y décimo Wout de Broes. Una vez dicho esto, bueno, antes de que se me olvide decir que básicamente ha hecho historia Tadej Pogačar, porque en todos los monumentos ha quedado en el podium, ha ganado 3 y en otros 2 ha completado en el podium. Uno en la París-Roubaix quedó segundo por detrás de Mathieu van der Poel y en el día de la Milán-San Remo quedó tercero por detrás de Mathieu van der Poel y si no recuerdo mal el segundo fue Filippo Ganna. Una vez dicho esto, vamos a ver si podemos replicar la victoria aquí en el videojuego. Conectamos cuando estamos a 105 kilómetros de finalizar esta Lombardía aquí con el UAE. Que bueno, tengo que decir una cosa y es que he cometido un fallo a la hora de hacer el Starlead. Básicamente he metido a Tim Wellens cuando en vez de estar el corredor belga tendría que estar el señor Adam Yates. Una vez dicho esto, pues vamos a preparar por el que tenga menos colinas bueno, va a ir por montaña, tiene 74 Tim Wellens, así que le vamos a poner por detrás de Damien Novak, que bueno, básicamente Novak debería ir antes porque tiene 75 en montaña, pero como lo hemos usado para tirar en el plano y en la parte anterior de esta Lombardía, pues vamos a dejarlo así. Luego va a venir Pavel Sivakov porque tiene el corredor francés 76, luego va a venir Rafał Majka,
yo creo, no, primero J-Vine porque tiene 79 el corredor australiano, aunque realmente ha sido al revés. Primero en la vida real me refiero, primero a Maika, después J-Vine, que es el que ha lanzado a Tadej Pogačar. Vamos a poner a Rafael Maika, después vamos a colocar a Isaac del Toro, que bueno, ya sabéis que le tenemos en la carrera profesional, al igual que a Paul Sisach en este videojuego. Vamos a poner a Isaac del Toro y por último a Tadej Pogačar. Vamos a ver quiénes forman la fuga, porque bueno, ellos ya están a punto de empezar el paso de la cruceta. Perdonad que ya me había ido muy bien la voz y era extraño que no me fallara. Huiz que ya se ha quedado y está más cerca del pelotón que de la fuga. Está Milesi por delante. Jonathan Lastra, Di Bernes, de Kazan, Fausto Masnada y Germany. Vale, pues vamos a volver al pelotón, evidentemente. Ya veis que el equipo Soudal Quick-Step está tirando bastante fuerte. Ya sabéis que, bueno, Renko Erepuela también ha estado espectacular, hay que ser sincero. Y en breve, pues con Damien Novak ahora pondremos mucho más gas. Viene por ahí Archie Ryan, el corredor de Education First. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Evidentemente en este paso de la cruceta no quiero reventarlo. Donde lo quiero hacer básicamente es como en la vida real, en el paso de Ganda, que evidentemente con Pogačar lo podemos hacer sobrados, aunque últimamente en esta última semana de clásicas italianas pues lo hemos hecho regular conmigo en los mandos, y eso que lo estaba haciendo sin, por así decirlo, la presión de estar comentándolo a la vez, así que cuidado. Y bueno, ya empieza el paso de la croseta, así que vamos a poner un ritmo por lo menos del 75%, yo creo que a Damien Novak. Vamos a irnos con Pogačar para ver cómo avanza la situación de la carrera, que por cierto aquí en el videojuego se ha caído Isaac del Toro, aunque veis que el corredor mexicano se ha podido recuperar sin problemas. Os lo voy a marcar aquí. Ya veis que Isaac del Toro en el kilómetro 80 se ha ido al suelo, pero bueno, ha podido regresar sin problemas. Y ya veis que es el último hombre, aunque en la vida real, por digamos, le han dado el homenaje de la temporada, que ni siquiera la han utilizado para básicamente lanzar a Pogačar, sino que han usado el resto del equipo y sobre todo el último acelerón, como he hablado antes. Lo ha hecho el australiano J-Vine, aunque aquí hemos colocado por detrás a Rafael Maika porque el corredor polaco en este caso está mucho mejor. Quedamos 157 corredores aquí en el pelotón, pero vamos, yo creo que si esta ascensión del paso de la croseta se hace a este ritmo, pues yo creo que van a quedar menos de 100 corredores. Ya vemos que aquí está Tis Benoit, Egan Bernal, Ventules, Efkus, que como digo en la vida real ha sufrido una caída. Y ya veis que el ritmo de Damien Novak pues está aumentando, sobre todo con Soudal Quick-Step, que ya veis que aquí tenemos neutralizada la fuga, no va a tener tanto peligro como en la vida real lo que ha formado Filippo Ganna y sobre todo el señor Quinn Simmons, que al final al norteamericano le ha valido para hacer un cuarto lugar, que evidentemente yo creo que si hubiera estado desde el pelotón no lo hubiera hecho. Bueno, cogemos aquí a Milesi, ya veis que Di Bernes va sufriendo bastante. Vamos a ver el habituallamiento ya a Tim Wellens, Soudal Quick-Step, que quiere bajar el ritmo. Vamos a poner aquí a Pavel Sivakov antes que a Tim Wellens, porque al corredor francés le veo peor. Vale, no puedo cambiar aquí el treno básicamente porque estaba mal puesto lo de seguir. Damien Novak, que está pegando ahí una última aceleración en los últimos kilómetros de ascensión al paso de la cruceta. Me tiene que quedar hombres, hay que decirlo, sobre todo para hacer el paso de Ganda y para entrar en los últimos 4 kilómetros de ascensión, porque es importante. Bueno, ya veis que aquí vienen los Education Fair, vuelven los Soudal, apartamos a Damien Novak porque el corredor esloveno no puede más con su alma. Ponemos a Pavel Sivakov, aunque hemos puesto un ritmo al 70%. Ataca a Román Gregoire, le sigue Barret, también Einer Rubio, Clement Bertet, Renko Enepoel, Carapaz, Caruso. Cuidado que si va aquí Renko Enepoel tenemos que ir nosotros. Cuidado este ataque que nos ha pillado un poquito desprevenido. Bueno, es que le había mandado por agua a Pavel Sivakov, no sé qué estoy haciendo, está controlando ahora mismo la carrera de Education First. Pues mira, vemos aquí a Quinn Simmons, que como digo en la vida real ha sido bastante protagonista. Si aguanta Damien Novak en lo que queda de su subida a Zambra Alta, pues supongo que le mandaré a él que vaya por el agua. Bueno, vamos a ver qué tira aquí Pavel Sivakov para arriba. Estamos a 28 segundos del grupo de Renko Enepoel, Carapaz y compañía, que sobre todo el que me pone nervioso es Richard Carapaz. No sé por qué está tirando aquí Education First cuando por delante tiene a Richard. Eso no lo estoy acabando de entender un poquito. O sea, no lo estoy entendiendo nada básicamente, porque lo lógico es que nos dejara ir 85 grupos, o sea, 85 corredores aquí en el grupo. El grupo de Renko Enepoel ahora sí nos saca una diferencia
de 35 segundos que son cabeza de carreras, pero ya veis que le está neutralizando el líder Trek con Tom Squillins, el corredor letón, así que nos viene bastante bien. Pavel Sivakov, que no va a poder mucho con su alma, y básicamente ya veis que los más enteros pues son Rafael Majka, Isaac del Toro y sobre todo Pogacar, que bueno, lo de Pogacar pues os lo podéis imaginar. Renko Benepol que ataca por delante, Iner Rubio que cede y se va por delante Renko Benepol. Cuidado con esto que saca una diferencia de casi un minuto. Pavel Sivakov que se tiene que apartar, el corredor francés. Evidentemente no podemos esperar que nos abra mucha diferencia porque si no le podemos ver en meta, nos saca más de un minuto. Cuidado con esto, ponemos más ritmo a Tim Wellens, va a quedar menos de 50 corredores aquí en la ascensión de Zambra Alta, que bueno, vamos a acabar la parte más intensa, pero bueno, nosotros todavía tenemos hombres para tirar. A Pavel Sivakov y a Damien Novak les vamos a decir que vayan en automático porque desgraciadamente yo creo que no van a poder volver a llegar a estas alturas. Nos saca un minuto y medio, bueno, un minuto 10 segundos de diferencia Renko Benepol, pero bueno, esto en el descenso se va a notar bastante. Vamos a poner que vaya por el agua Jay Vine porque desciende peor que Tim Wellens. Evidentemente en este descenso vamos a recuperar bastante. Además ya veis que Tim Wellens es bastante habilidoso, tiene 76 de descenso y Renko Benepol tiene 70, así que deberíamos reducir bastante la diferencia. El corredor belga del Soudal Quick Step la intenta, que bueno, en la vida real pues otras veces ya sabéis que la intenta seguir algunos kilómetros a Pogacar, pues esta vez ni siquiera se ha molestado porque no ha querido que le reventaran. Vamos a ver si Jay Vine viene a por el agua, que evidentemente ya veis que somos un grupo de 30, así que no va a tardar mucho. Encima en el tramo llano entre que acaba el descenso del paso de la Coloseta y empiece el puerto del paso de Diganda, Renko lo puede hacer muy bien, evidentemente, porque es un excelente rodador. Tim Wellens también lo es, que perdonar otra vez por el fallo de incluir a Tim Wellens en vez de a Dan Yates, pero bueno, es lo que hay. Vale. Ya si está un minuto, yo creo que es bastante reducible. Además, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos a Jay Vine, Tim Wellens. Bueno, Jay Vine le estoy usando por el agua, pero tenemos a Tim Wellens, Rafael Majka, Isaac del Toro, Pogacar. Así que es bastante probable que aquí el corredor belga del Soudal Quick Step se esté calentando, cuando en verdad nosotros Pogacar va bastante sobrado porque va tranquilito. Vamos a poner a Jay Vine a tirar porque ya veo que con el agua le ha costado bastante y ya veis que nos han sacado diferencia. Es verdad que no es tan buen rodador Jay Vine como Tim Wellens, pero bueno, es lo que hay. Vamos a dar aquí el habituallamiento a Jay Vine para que aguante unos metros más, unos kilómetros. Y bueno, todavía nos quedan 4 kilómetros para llegar al paso de Diganda, que bueno, mientras que le tengamos ahí al minuto al señor Renko Benepol tampoco me preocupa mucho. Y yo creo que vamos a hacer como en la vida real. Es verdad que en la vida real ya había llegado un poco seleccionada hasta esta parte de la carrera, pero aquí todavía más. Ya veis que aquí va Cataneo, no veo a Mikel Landa, por ejemplo, veo a Aresman, Pelichari, Juliana Philippe. En la vida real, como digo, Stoner ha sido bastante protagonista. Vamos a quitar a Jay Vine y ya que se ponga en automático, básicamente porque no va a poder aportar nada más. Y vamos a empezar el paso de Diganda, que como veis se corona por encima de los 1000 metros de altitud, 9,3 kilómetros de subida al 7,3% de media, donde la parte más dura pues está al final. Ahí ya veis que Richard Carapaz ataca de primeras. Vamos a contemporizar un poquito más, ya veis que hemos neutralizado con, bueno, mejor dicho, con el acelerón de Richard Carapaz han neutralizado a Renko Benepol. Se pone a tirar el Tudor, que supongo que será a Philippe porque efectivamente está aquí Storer, que le he dicho mal. El habituallamiento a Tim Wellens, que llega tarde. Y bueno, vamos a poner un ritmo del 80% a Rafael Majka porque quiero destrozar la carrera. Todavía quedan muchos metros de ascensión. Vamos a quitar a Tim Wellens para no perder velocidad y vamos a poner al polaco, le vamos a hacer un homenaje aquí. También parecía que atacaba Ben Healy, pero no saca diferencia. Se queda también Ben Túlez y ya veis que ahí con Rafael Majka, Isaac del Toro y Pogacar estamos remontando bastante. Se queda Vantiveri, Cataneo, los dos corredores italianos, y vamos a ver si reducimos la diferencia. Se queda Julian Alaphilippe. Vamos a ir dándole el habituallamiento ya a Rafael Majka para que le aguante un poquito más el polaco. Vamos a ver si entramos entre los 18 mejores de la carrera, porque claro, ahí me queda un poquito rezagado. Vamos a preparar evidentemente el esfuerzo de Isaac del Toro. David Weiss tiene que abandonar.
Ya estamos preparando a Isaac del Toro, se están parando 16 corredores por delante, pero evidentemente no estoy llegando. Julián Martán, Richard Carapaz, que había hecho el esfuerzo de neutralizar a Renko Nepal, que se queda. Vamos a poner ya a Isaac del Toro, que bueno, yo creo que le vamos a hacer al revés. Vamos a poner que Isaac del Toro proteja a Tadej Pogačar, ahí está. Bueno, no lo podemos hacer porque saca por detrás Pogačar, ahora sí. Ahí está, y vamos a ir remontando poco a poco. Es verdad que no lo vamos a hacer como lo ha hecho Pogačar en la vida real, pero bueno, es lo que hay. Y además queda muy poco de ascensión, así que es una cagada monumental. Vale, vamos a ver si reducimos la diferencia. No, porque empieza el descenso. Bueno, que la ha cagado, Vale. Vamos a decirle a Rafa Almaica que vaya solo, pero tenemos que volver a cabeza de carrera. Son 40 segundos. Vamos a ver si llegamos a una parte de rodadores. Vamos a ver qué 7 corredores hay por delante. Pues no hay entendimiento, por lo que vamos a cerrar el hueco. Está Ben O'Connor, Ben Healy, Jan Healy, Eskel Mose, Aresman, Oscar Oley y Michael Storer, que como digo en la vida real ha sido podium. Cuidado, que del Toro va petado. Pero bueno, por lo menos hemos llegado a este grupito. Aquí esto es un repecho que había. Vale, lo que vamos a hacer es bajar un poco el ritmo con Pogačar. Ahí está, al 60%, y mientras tanto que Isaac del Toro vaya por el agua. No hemos podido hacer lo que ha hecho en la vida real Pogačar, porque soy especialito y básicamente me quedé. Mira que el paso de Viganda es un puerto largo. Pues aquí en el Pro Cycling Manager se me ha quedado muy corto. Así que bueno, liada espectacular por mi parte. Bueno, por lo menos le queda el avituallamiento a Isaac del Toro. No está pudiendo recuperar mucho porque se ha ido a por el agua, pero bueno, yo creo que ahora tirará. Evidentemente top 5 con Pogačar. Bueno, podium mínimo tendríamos que hacer. Se queda Bruc, Roland y Mateo Sobrero. Vamos a irnos con Tadej Pogačar para ver qué podemos hacer, y también con el Torito. Vamos a ver, quedan 15 kilómetros para el cole de Aperto, pero de los 14 que quedan, 4 son en descenso, que son los que estamos ahora. Vamos a ver si Isaac del Toro acaba de recuperar fuerzas y básicamente me puede hacer el lanzamiento, que lo va a hacer el 100%. Se cae Cataneo, Bernard, Mauro Smith, Rudy Molar. Cuidado con eso. Vale, parece que me quieren atacar. Ya hemos llegado, ya estamos sacando el descenso más puro, por así decirlo. Ya es que el Torito, pese a llevar a Pogačar al ritmo del 60%, no ha recuperado mucho. Vamos a poner un 75, bueno, un 76 para que la gente que va conmigo, evidentemente no creo que la reventemos, pero sobre todo para que en el cole de Aperto se la podemos liar. Espero que me llegue con energías Isaac del Toro, porque si no me la puede liar. Vamos a dejarlo aquí al 75%. Le tengo que dar el avituallamiento. Evidentemente Isaac del Toro no va a hacer... bueno, a lo mejor el top 10 sí que lo hace. No lo va a hacer porque va a petar ya. Cuidado con esto. Cuidado con esto porque todavía quedan 5 kilómetros para el cole de Aperto. Vamos a bajar un poquito porque tampoco quiero quedarme sin fuerzas, básicamente. Vamos a ver si Isaac del Toro puede regresar. Cuidado que 1 minuto 25 sacamos a Renko Nepal, Caruso y Gregoire. Cuidado que puede volver Renko Nepal en carrera, aunque estamos muy lejos. Estamos tirando ahí al 70%. Ya veis que nadie colabora con Pogačar. Bueno, Ben Healy y Ben O'Connor parece que sí que tienen un poco de predisposición. Vamos a ver que queda 1,5 kilómetros. Vale, se ponen a atacar Ben Healy. Vamos a poner aquí un 85%. Ya se va a quedar Isaac del Toro definitivamente. Hemos puesto aquí un ritmo del 85% que nos está costando remontar, pero evidentemente en el col de Aperto vamos a pegar un ataque. Ahí está, lo estaba pegando Jan Healy, lo estamos haciendo con Tadej Pogačar. Vamos a ver si abrimos diferencia. Espectacular Tadej Pogačar aquí. Healy que se queda atrás. Vamos a ver, 3,5 kilómetros. Vamos a poner ahí un ritmo del 85%. Vamos a decir que se tome el avituallamiento cuando quedan 3 kilómetros para la línea de meta. Este tramo de descenso nos permitirá recuperar un poco de barra roja. Vamos a ver para el sprint, hipotético sprint final, aunque vamos a llegar con bastante diferencia. Queda 1,5 kilómetros. Vemos ahí la pancarta. Podemos lanzar el sprint ya porque es con tendencia descendente. No deberíamos perder este monumento nunca. Lo vamos a ganar con Pogačar. Es verdad que no hemos ganado como en el ataque del paso de Ganda con la vida real, pero lo hemos hecho en el col de Aperto, que también ha sido espectacular. Vamos a poner el por 8 rápidamente. Storer finalmente octavo, noveno Renko de Nepal, Isaac del Toro 11º, pero bueno, por lo menos hemos ganado la etapa y lo hemos hecho finalmente bastante bien. Llegan aquí todos los corredores a la parte final de en este caso de Como, si no recuerdo mal, si era como, no, Bérgamo, al revés,
que hoy esta vez esta edición de Lombardía empezaba en Como y acababa en Bérgamo, pero bueno, ponemos ahí el por 8, todavía quedan corredores por llegar, concretamente ahora mismo 2, bueno, 1, vamos a ver si llega, perfecto, llega, y vamos a ir al podium para ver en lo más alto a Pogacar. Ahí vemos al corredor esloveno que hemos replicado la victoria, llevamos 5, empatamos con Copia, así que bueno, si os ha gustado el vídeo dale un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo, adiós.